sobre todo las piezas de vidrio. Aquí he visto parte de la obra de los cuadros y luego vi parte de las fotos también. Y sobre todo, bueno, el tema de lo femenino, que me pareció muy interesante, la interpretación, sobre todo conectándola con las leyendas de lo que es un poco el rol de la mujer cuando la mujer atrapa, cuando la mujer digamos, existen rituales y también en esos rituales y en esas leyendas que un poco existen en todos los países y muy específicas en Venezuela, la leyenda de María Leonza y la leyenda de las sirenas del Orinoco, al final el objeto, digamos, del atrapado, del amor, de la infatuación, tiene esa pasión que o bien sea se sumerge y se pierde en un río o en la cima de una montaña, o sea, no importa el lugar, la pasión es infinita, es eterna, pero digamos, ese personaje, ¿verdad?, atrapado por lo femenino, desaparece. Eso es, y entonces el por qué y el cómo desaparece es la parte del misterio que entonces el artista también transforma en una obra de arte. Y entonces, bueno, están los ojos, están la culebra, están los diferentes símbolos que pueden aparecer y también está lo abstracto. Pero también luego en la obra de Alicia, a mí lo que me llamó la atención es que se mezcla con un elemento muy importante que es el fuego, porque entonces está la cerámica, está el vidrio, está el metal, el mixed media, pero alrededor de una pasión por el fuego. Y entonces eso es muy interesante, por lo menos en la obra de Alicia, que a mí me gustó mucho, es como ella maneja un material como el vidrio. Y lo hace personalmente, hace su obra y la produce, y produce su material a través de un elemento primordial como es el fuego. Pero a la vez, en estas leyendas hay elementos como el agua, que también tiene que ver, y el fuego, cuando transformas el vidrio es como el hielo también. O sea, me parece que es muy interesante el volver a la naturaleza y el volver a la parte espiritual y apasionada del ser humano. Esas son las cosas que he estado viendo, bueno, al margen, obviamente, de la experiencia y de la técnica, porque eso también es lo que hace al artista. O sea, cómo tú expresas todas esas ideas, pero después tienes aquella intelectualidad por un lado y espiritualidad, pero también tienes la técnica. La técnica tiene que ser perfecta y allí es donde el artista se consagra. Eso es más o menos lo que yo pienso, pues, porque estás expresando un mensaje, estás dando una idea, estás dando un goce estético, pero también tienes los medios para hacerlo bien porque manejas la técnica, sí, manejas el material. Sí, eso es lo que también hace al artista, porque de otro modo, digamos, tenemos diferentes facetas. Yo a veces, cuando di clases de apreciación al arte, yo decía que el arte se podía escribir de varias maneras. Todas las letras minúsculas, la A mayúscula o todas las letras mayúsculas. O sea, arte con las 4 letras en mayúsculas. Y a veces hay artistas pues, que nos emocionan, como Alicia Rodríguez, que ella escribe arte con las 4 letras mayúsculas. Está bien. Bueno, vamos a explorar un poquito un poquito de la pintura. Tenemos un poquito en la pintura. Alicia, yo no sé si tuviste estas obras y leíste lo que ella escribió, por cierto. No sé si lograste ver lo que ella escribió acerca de... ¿Tú puedes explicar un poquito aquí, Alicia? Sí, bueno, yo veo la parte de que es como la fusión entre lo abstracto y lo figurativo. O sea, tú sabes que a veces hay la teoría abstracta de que absolutamente no puede haber significado, de que no le puedes buscar, pero en otros casos, como es el caso de Alicia, sí hay un significado. Y el abstracto es como digamos, un media para
para hasta cierto punto esconder un poco el significado o para, ¿cómo se dice?, desvelarlo. O sea, lo vas descubriendo, lo tienes que ir pensando y a veces te puedes imaginar una cosa diferente, pero normalmente ya después vas encontrando. También tienes que tener un lejos, o sea, ahorita viéndolo desde acá, no, yo siempre pienso que es un tipo de obra que lo ves desde, que tiene como una distancia para irla viendo y entonces te vas metiendo. Yo por lo menos como arquitecto siempre decía que para ver un edificio, primero lo tienes que ver desde lejos, entender el edificio dentro de su ámbito, dentro de su ambiente, y después poco a poco vas entrando hasta que llegas al detalle. Por ejemplo, estoy tan cerca, pero a mí me llama la atención el color acá, esta mancha, donde empiezas a ver que existen unos colores, como es el caso del azul y del verde, que empiezan a moverse por toda la obra. Entonces ya empiezas a verle una luz, empiezas a ver la historia, o sea, porque son estos colores, cómo se van moviendo. Entonces empiezas a ver que esto es la naturaleza, o sea, que hay un árbol, que, vamos a decir, que a lo mejor estás metido como en un bosque, como en una montaña, empiezas a sentir que hay un espacio y te empiezas a meter adentro de la obra. Entonces empiezas a buscar, claro, tendría ahora que estar más lejos para poder ver ya el conjunto de lo que se está expresando. Por supuesto, después está el tema del mix media, que no es solamente pintura, existen otros materiales que se mezclan. Entonces, el cartón, madera, en fin, todo eso va pasando. El blanco siempre genera la luz en la obra, siempre significa también, ¿sí, no? Luego uno empieza, bueno, yo tengo una tendencia a empezar a ver como seres, como figuras, empiezo a meterme adentro, ¿no? Sí. Está bien, eso sí, verdad que parece un árbol, Alicia, ¿no? Bueno, parece un tronco así como si subiera un tronco y arriba. Fíjate qué bien que tú ves eso. Bueno, lo vio. Que lo ve, porque yo estaba María Belia fue que lo vio. María Belia veo, qué bien interesante, porque justamente la idea es que cada quien encuentre adentro del cuadro algo que tenga que ver consigo mismo. Este es un cuadro que se llama Nocturno. Tiene que ver con las tormentas. Esto fue un viaje a Mallorca, cuando fui a Valdemosa, donde estuvo Chopin. Y tocaron, y había una tormenta terrible, y llovía, y el frío, y el invierno, y bueno, tocaron el Nocturno. Entonces me quedó la cosa de la ventana y dije yo, esto es como el principio, y eso es como una ventana, como un inicio, pero un árbol sería válido también el inicio, el inicio que fue el final de él, porque eso fue su muerte. Hay como una ventana abierta y vemos a través de la ventana, como las dos paneles de la ventana un poco abiertos, y en el centro ves hacia... ves hacia la tormenta, hacia aquella oscuridad, aquella humedad, aquello que le causó su muerte, como los pulmones de él que se convirtieron también, tú sabes, él murió de tuberculosis. Ya, bueno, pero tienes que dejar que ella hable. Pero fíjate que hay dos cosas que voy a decir que es increíble cómo se conectan. Sí. Cuando yo viví en Inglaterra, en una casa que quedaba en el medio de la campiña, ¿no? Un cottage, y entonces yo oía música clásica, entre ellos Chopin muchísimo, y veía justamente por la ventana que estaba rodeada de bosques, ¿no? Y de pinos y de árboles, ¿no? Y entonces justamente... Y cuando, a lo mejor eso fue lo que me recordó de alguna manera esa selva que yo veía a través de la ventana. Estaba protegida en la casa, pero sabes que en Inglaterra llovía, bueno, muchísimo y todo. Y yo además estaba oyendo, y cuando veía por la ventana pensaba que me conectaba la música clásica con
con el paisaje, con lo que estaba pasando, exacto. A veces era, ay, una cosa muy melodiosa, muy alegre, era como de día, como, y había otras veces en que era fuerte. Y a mí se me ocurrió una frase de Dante Alighieri, cuando yo lo vi así, dije, que por eso dije la selva, los árboles, claro, que lo puedes ver desde una ventana, ¿no? Entonces me recordé de una frase en la Divina Comedia que dice, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura. Y es cuando justamente van Dante y Virgilio caminando y empieza un poco a desarrollarse toda la historia, y es que en el medio del camino de nuestra vida me encontré en una selva oscura. Y entonces yo lo vi y me recordé, y por eso pensé en la selva, claro, estaba aquí cerca. Y dije, tengo que verlo más desde lejos. Pero lo que coincide justamente con la selva, con el nocturno, o sea, la selva oscura, y además me encantó esa idea porque es verdad cómo la música te puede inspirar hacia un paisaje, es una ventana que te abres, ¿no? Sí, sí. Muy bueno. Dentro del contexto latinoamericano y de los otros artistas que están haciendo este trabajo, ¿cómo ves tú a Alicia? Bueno, fíjate, yo veo a Alicia, si bien hay que decir, porque se dice en los latinoamericanos, hay dos tipos de arte. El arte que es abierto y el arte que es cerrado. Obviamente yo veo a Alicia como una persona abierta a una inspiración que puede ser del lugar, vamos a decir, que tiene tu parte de tu vivencia de ser venezolana, pero a la vez es un artista que se abre al mundo, o sea, que conecta con otras cosas, bien sea en técnica, bien sea en mensaje, bien sea en inspiración. O sea, y eso en general, muchos artistas venezolanos se caracterizan, y el movimiento de arte de Venezuela se caracteriza por ser abierto. En otros países, el artista tiende a ser muy cerrado de su mensaje de su país. O sea, por eso yo te veo como una artista abierta al mundo. Sí. Perfecto, eso está muy bien, explica mucho de lo que veníamos hablando, ¿no? Ok, después está la fotografía, ¿no? ¿Tuviste la fotografía? Vi algunas imágenes que ella me envió. ¿Puedes explicar un poquito tu fotografía? Los portraits, que son también son imágenes en las cuales una parte es el principio y el fin, que son los ombligos son el principio y la espalda es el fin, ¿no? Siempre es como esa parte de la alquimia que comienza y termina. Y los rostros están siempre ubicados con el cuerpo, como si fuera un pedestal. Y hay esa oscuridad que los saca de contexto, que no los convierte en nadie, que puede ser cualquier persona, y está el que no está la idea de convertirlos en rostros perfectos ni bonitos, sino un poco que cada quien se vea en ese espejo, ¿no? Hay como la idea del espejo de que se puede ser una gente que yo conozco, mi vecina, sacarlos de ese contexto, convertirlos también como en dioses. En ese momento yo eso fue lo primero que hice yo como artista, que fueron fotografías. Fíjate. Sí, en verdad conocí poco de la obra porque solamente algunas imágenes,